Hola, buen día hermanos y hermanas. Mi nombre es María del Socorro Quirós, del cursillo 1063. Me toca presentar el tema retiro espiritual, por qué, para qué y qué es un retiro espiritual, el cual nos lo preparó nuestra hermana Lulú, igual la presentación. Bueno, pues vamos a dividir esta meditación en 3 momentos: el encuentro, el discipulado y el seguimiento. El primer momento es el encuentro. De manera concreta nos pondremos en el contexto de la vivencia de nuestro propio cursillo y por lo extraordinario de este suceso que ha venido a revolucionar nuestra forma de vida, la pandemia que nos está tocando vivir y que definitivamente ha sido un tiempo propicio para el encuentro. Decimos que en un cursillo nada se mueve sin la oración. Nosotros como dirigentes y como parte activa del movimiento tenemos el compromiso de apalancar cada actividad que realiza nuestros distintos secretariados, sea un cursillo, un plenario, una ultrella local o nacional. Todo tiene que estar apoyado en la oración. De otro modo, estaría incompleto. De ahí la necesidad de un retiro espiritual. Por esa razón, vamos a definir qué es un retiro espiritual. Retiro espiritual es un tiempo de reflexión, de meditación, de oración. Es apartarse a un lugar silencioso, es hacer silencio en nosotros mismos, es un verse por dentro, es conocerse, reconocerse, es una evaluación personal. Esto precisamente es lo que hicimos cuando nos tocó vivir la experiencia de nuestro cursillo. Nos detuvimos, nos apartamos, tuvimos la oportunidad de poner sobre la mesa toda nuestra vida y evaluarla. Tuvimos un encuentro profundo con nuestra persona, con nuestra realidad, para después tener un encuentro con Cristo, con nuestros hermanos y después proyectarnos en nuestro cuarto día, a un cuádruple encuentro. En este último hablamos del encuentro con el mundo. Como dirigentes, cuando nos ha tocado servir o ser parte del equipo de servicio o de cocina, también se vive el retiro. En estas ocasiones el encuentro ha sido a través de nuestra vocación o responsabilidad como dirigentes del movimiento. En ese servicio hemos podido volver a cargar baterías. Desde el momento que empezamos nuestra preparación, tenemos la oportunidad y el compromiso de vivir nuestra piedad a tope. Con la pandemia, antes de la pandemia no se nos permitía ver nada o casi nada de lo que pasaba a nuestro alrededor. Dábamos por hecho o por merecido, por asentado, todo lo que Dios nos regala cada día, sin imaginar que de pronto todo se iba a detener. Con esta situación, creo que Dios busca reencontrarse con nosotros, que lo redescubramos en los pequeños gestos de la vida, en lo sencillo, en la vida normal. Si así lo queremos ver, este es un tiempo de gracia. Ahora veamos qué es un encuentro. Un encuentro es descubrimiento, hallazgo, diálogo interior, es comunión. Los encuentros pueden ser con lugares, con personas, con la fe. Unos pueden ser físicos, virtuales, espirituales, psicológicos. Algunos serán permanentes, otros transitorios, unos profundos y otros superficiales. En un encuentro con Cristo es Él quien toma la iniciativa. Él es quien nos busca, aunque en ocasiones pensemos que fuimos nosotros quienes nos acercamos a Él. Es Él quien se ha hecho el encontradizo con nosotros, propiciando este encuentro y nos ha llamado para que cambiemos nuestra vida. Muchos le hemos seguido
porque sus mensajes tienen tanta fuerza y amor que llegó a lo más profundo de nuestro corazón. En un cursillo vivimos el encuentro de una manera triple o cuádruple. ¿Por qué? Porque nos encontramos a nosotros mismos. Tuvimos la oportunidad de descubrir quiénes éramos, porque nos encontramos con Cristo vivo, que nos convenció con su mensaje, porque descubrimos que en el camino no vamos solos, caminamos junto a una comunidad cristiana, atenta y generosa, que lleva consigo a hermanos que también respondieron al llamado. Porque vivimos el cuarto día, un encuentro con nuestro mundo. Los 3 días iniciales no son sino el trampolín de inicio para la santificación personal y la evangelización de los ambientes. En el cursillo nos dieron un tiempo para el encuentro con nosotros mismos. Ese encuentro debió ser profundo, sincero y auténtico para poder descubrir quiénes somos, qué cosas buenas ha puesto Dios en nosotros, de qué dones nos ha llenado. Si logro verme realmente a profundidad y logro tocar mi conciencia, entonces, y solo entonces, podré encontrarme en mi interior con Cristo. Y ese encuentro deja marca, hermanos, deja huella, propicia el cambio de vida, nos lleva a la conversión. Sería bueno detenernos y hacernos estas preguntas, que nos las llevaremos de tarea y tendremos la oportunidad de meditarlas en estos días especiales que nos está tocando vivir. Días de encierro, propicios para meditar. Solemos decir que el cursillo tiene varias finalidades. Número 1, cambio personal, del pecado a la gracia. La perseverancia, el crecimiento, santificarse en común. Esto lo logramos en nuestra reunión de grupo. Transformar los ambientes, ya sea solos o en grupo. ¿Lo he logrado? Estas preguntas nos van a ayudar a reflexionar, a conocernos mejor. Nos las llevaremos de tarea. Segundo momento, este es el discipulado. Sería importante cuestionarnos si somos bautizados, si vivimos un encuentro con Cristo en un cursillo, si somos dirigentes del movimiento, pues entonces queremos ser sus discípulos. Entonces, ¿qué necesitamos para ser discípulos y que Él sea nuestro maestro? Las principales señales que distinguen a un discípulo de Jesús son, por supuesto, los sacramentos. 3 nos marcan de forma indeleble. Son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Están llamados a transformar enteramente nuestra vida. Pero además de los sacramentos, la vida del discipulado tiene otros distintivos que sirven para identificar a los seguidores de Cristo. Número 1, encontrarse. Dios siempre da el primer paso. Jesús se acercó a los pescadores y los invitó. Los discípulos son llamados. Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre, de una manera personal. El siguiente paso es conocerlo. Los discípulos son enseñados. En la Escritura encontramos constantemente a los discípulos de Jesús aprendiendo de Él. Ellos escuchan y luego aplican sus enseñanzas en su vida. Tenemos que seguir ese modelo. Amarlo. El discípulo ama. Esta es la primera señal de un discípulo. El amor de Dios y el amor a los demás. Hacerse amigos. Los discípulos son obedientes. Ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Desde ahora los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Esto lo encontramos en Juan 15, 14, 15.
Y pongamos atención, no podemos ser amigos íntimos de Jesús y ser desobedientes. Esto es imposible. Seguirlo, los discípulos lo siguen. La palabra discípulo significa seguidor. Nuestra vida de discípulos comienza siguiendo a Jesús. Debemos hacer lo que Él hizo, amar como Él amó, imitarlo en todo. Comprometerse. Los discípulos responden conscientemente a la llamada de Jesús. Una vez que somos llamados, un discípulo debe responder positivamente a la llamada. Si Pedro no hubiera abandonado sus redes y seguido a Jesús, no habría sido su discípulo. Aquí caben otras preguntas para seguir reflexionando. Tercer momento. Este tercer momento es el seguimiento. ¿Cómo podemos seguir a Cristo? Una condición fundamental, como ya dijimos, es el encuentro personal con Cristo. El encuentro con Cristo cambia radicalmente la vida de una persona. Hay una conversión profunda de la mente y del corazón. Para poder y querer seguirle, tenemos que conocerlo. A Él, mirando su vida, escuchando sus enseñanzas. Si no lo conocemos, nunca vamos a tener ganas de seguirle verdaderamente. En los evangelios, el seguimiento se expresa con dos actitudes. La primera consiste en acompañar, simplemente siguiéndolo, ya sea por novedad, por conveniencia, por curiosidad o por morbo. Así lo seguía la gran mayoría de entonces. La segunda es caminar detrás de él, siguiendo sus pasos, sus huellas, su dirección, confiarse a él para siempre. De esta manera nace la figura del discípulo que se realiza de modos diferentes. Un seguimiento genérico, superficial, como la muchedumbre. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre desde Galilea. Marcos 3, 7. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Debemos distinguir entre los seguidores y los admiradores de Cristo. ¿Cuál es entonces la diferencia entre un admirador y un seguidor de Cristo? El seguidor procura ser lo que admira. El admirador, en cambio, no compromete su persona. Admira, mira desde fuera y no se preocupa en ser como lo que admira. Hoy en día, en nuestro mundo de conformismo, abundan los admiradores de Cristo. Para ellos, creer en Cristo significa no negarlo, no negar su doctrina, la aceptación de su divinidad y de su obra redentora, pero de ninguna manera significa la exigencia de un compromiso incondicional ni la decisión por un cambio radical de vida. Están los pecadores, entre ellos Zaqueo. ¡Qué escándalo! Zaqueo es un publicano y hasta un jefe de publicanos, un hombre detestado, avaro, ladrón y colaborador del enemigo. Pero Jesús lo escoge por encima de todos los demás. ¿Cómo explicar esto? Evidentemente no son los méritos de Zaqueo los que el Señor quiere pagar. El Señor más bien quiere suscitar esos méritos. Los que tienen una llamada específica como los apóstoles y de muchos discípulos que Marcos señala con bastante claridad cuando escribe, subió al monte y llamó a los que él quiso. Vinieron a él y él designó a 12 para que lo acompañaran. Ahí en Marcos 3, del 13 al 14. El mismo Jesús, según Juan, dice a los apóstoles en el discurso final, no me habéis elegido vosotros a mí, sino yo os he elegido a vosotros. Juan 15, 16. Como pudimos ver, el tipo de seguidores que tenía Jesús era muy variado. Personas dedicadas a la pesca, a cobrar impuestos,
Había personas honradas, había pecadores, había casados, solteros, pobres, ricos, hombres y mujeres. Entre ellos también hubo quienes rechazaron la invitación, como lo fue el joven rico, a pesar de que desde niño había observado la ley y quizá había buscado seriamente un camino perfecto. Pero al oír esto, es decir, la invitación de Jesús, se fue triste porque tenía muchos bienes. Ahí en Mateo 19, 22. Las condiciones para recorrer el camino, el mismo camino de Jesús son pocas, pero fundamentales. Como en el Evangelio del joven rico, es necesario dejar el pasado atrás, cortar con él de modo determinante, radical y tener un cambio de mentalidad y de vida. El camino que propone Jesús es estrecho y exigente y exige sacrificios y una entrega total de sí. El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Marcos 8:24. Nunca deberíamos olvidar que el sufrimiento es parte del seguimiento. El seguimiento se expresa también en el discípulo amado. ¿Por qué Jesús no lo puso al frente de su iglesia? Tal vez necesitaba el carácter de Pedro. Sin embargo, Juan se concreta a amar y a seguir a Jesús. No lo mueve su amor al puesto o al poder, ni dice por qué no me diste ese lugar a mí. Él sigue al Señor. Incluso Pedro pregunta al Señor, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le responde, ¿y a ti qué te importa? Tú sígueme. Pedro va tras el Señor. Sin embargo, Juan, que representa el amor hacia el Señor, iba detrás de Pedro. Esa es la humildad y la virtud tan unida al amor, a la entrega, a la fe. Él, Juan, no decía nada, solo seguía a su maestro y a Pedro. Ese era su lugar. En el silencio, en la falta de protagonismo, en la oración y en la fidelidad. Pedro aún no entendía bien estas cosas. Nosotros seguimos al Señor y solo debemos de ocuparnos de ir dejando cosas al borde del camino, sin fijarnos quién va adelante. Seamos, hermanas y hermanos, como las flores silvestres que crecen solas en el campo para dar gloria a Dios, y no como aquellas que son cultivadas en los jardines para ser admiradas por todos. La belleza no está en la apariencia, sino en nuestro interior. Gracias por su atención. La Escuela Matutina agradece a María del Lourdes Sandoval, nuestra hermana Lulú, por el desarrollo del tema y la presentación. Está muy interesante, hermanos. Les recomendamos leerlo todo. Dios nos bendice. A continuación, Martita Aguilar nos hará la oración final. Muchas gracias.